Muy buenas a todos. Hoy vamos a realizar una videoclase dentro de lo que sería nuestra especialización en aplicación de TIC para la enseñanza, específicamente en la asignatura de Pedagogía y TIC. Este es el entregable 1, videoclase sobre conceptos de pedagogía, herramientas digitales, enseñanza y aprendizaje. La docente es Jacqueline Calderón Ramírez y el estudiante quien les habla, Johan Ferley Fuentes Mérida. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es realizar la conceptualización sobre estos eh, elementos que hemos descrito inicialmente para este entregable. En primer caso tenemos la enseñanza. Partamos de que la enseñanza, en palabras de José Jimeno Cristal y de Ángel Pérez Gómez en su libro Comprender y transformar la enseñanza es el conjunto de decisiones y acciones, planes y programas, recursos y materiales que tienen lugar en el espacio institucionalizado en la escuela con el propósito de posibilitar el aprendizaje de los estudiantes. Es entonces la enseñanza, ese conjunto de elementos que lo que me permiten es desarrollar un proceso en el cual los estudiantes, como elemento principal y como actor principal, se posibilita un desarrollo del aprendizaje. ¿Pero qué es el aprendizaje? Según la definición propuesta por Jean Piaget en su obra La epistemología genética, el aprendizaje es un proceso de construcción activa del conocimiento por parte del sujeto a través de la asimilación de nuevas experiencias a sus esquemas cognitivos preexistentes y la adaptación de estos esquemas en función de esas experiencias. Por lo tanto, el aprendizaje es más la acción en la cual nuestros estudiantes interiorizan todos esos conocimientos que desarrollamos en el aula de clase y que ellos los transforman en nuevas experiencias, experiencias que redefinen y redescriben todos esos conceptos que ellos ya traen o esos presaberes que ellos llevan al momento en que se desarrolla la actividad. Por último, veamos el concepto de pedagogía, muy relacionado con los dos anteriores. Sin embargo, la pedagogía es un campo multidisciplinario que se encarga del estudio de la educación y de los procesos de enseñanza y aprendizaje, procesos que acabamos de describir. Se centra en comprender cómo se producen estos procesos, así como el desarrollo de teorías, métodos y estrategias para mejorar la práctica educativa. Según Ángel Pérez en su libro La cultura escolar en la sociedad neoliberal, la pedagogía la define de la siguiente manera: el conjunto de conocimientos y reflexiones sistemáticas sobre la educación orientadas hacia la comprensión de su naturaleza, propósitos, procesos y resultados con el fin de intervenir de manera eficaz y crítica en la práctica educativa y en la formación integral de las personas. Es entonces la pedagogía la que se encarga de realizar el estudio o la interacción entre enseñanza y aprendizajes, teniendo en cuenta que ellos están dentro de un proceso educativo. Por último, veamos el concepto de tecnologías digitales. Y son las tecnologías digitales para la educación, el conjunto de herramientas, dispositivos, software y recursos digitales que se utilizan con el propósito de facilitar y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en entornos educativos. Según la definición proporcionada por Marco Ramón González en su artículo Uso de las tecnologías digitales en educación, revisión de las tendencias actuales, él define: las tecnologías digitales para la educación se refieren a la integración de dispositivos y recursos digitales como ordenadores, dispositivos móviles, software educativo, plataformas en línea y recursos multimedia, con el fin de apoyar la enseñanza en aprendizaje y la gestión del conocimiento en contextos educativos formales e informales. Habiendo conceptualizado
estas 4 expresiones. Adentrémonos en cómo estas expresiones se relacionan entre sí. Cómo es que ellas impactan el entorno de aprendizaje y cómo ellas modifican la forma en que nuestros estudiantes adquieren esos conocimientos. Entonces vemos que la enseñanza la desarrolla el docente haciendo uso de estas herramientas. ¿De cuáles herramientas? De las tecnologías digitales. Y esas tecnologías digitales hacen que los estudiantes asimilen todos esos conceptos, que ellos interioricen toda esa cantidad de información que como docentes se lleva al aula para que ellos logren lo que llamamos aprendizaje. Pero todo este proceso que se desarrolla entre enseñanza, tecnologías digitales y aprendizaje están siendo permanentemente estudiados por la pedagogía. Es de esta manera que correlacionamos los 4 conceptos y vemos cómo se desarrolla el proceso educativo mediado a través de tecnologías digitales. Las tecnologías digitales son muy importantes en el contexto en el cual nos desarrollamos. Y es claro, y tenemos que tener presente, que esas tecnologías son omnipresentes, que las tenemos en todo momento, están tanto en el contexto educativo como también están en el contexto social. En todas partes encontramos las herramientas o estas tecnologías digitales y se nos presentan de diferentes maneras. Es por eso que es importante señalar la incorporación de esas tecnologías digitales, cómo afectarían nuestro proceso formativo y educativo. Por un lado, desde el punto de vista docente, permite una flexibilidad la incorporación de estas tecnologías digitales, porque el docente va por poder o va a tener la posibilidad de desarrollar temáticas de diferentes maneras dentro de las aulas y fuera de las mismas. Esta flexibilidad se la permite el uso, por ejemplo, de dispositivos móviles como smartphone. De esta manera, el estudiante puede realizar procesos de aprendizaje continuos, no solamente dentro, sino fuera del aula de clase, no solamente en tiempos de formación, sino en tiempos autónomos. Y esa flexibilidad logramos a través de estas tecnologías. La interactividad es otro concepto muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros, a través de estas herramientas, el estudiante no solamente interacciona con el docente de manera asíncrona, sino que también esa actividad que él va a tener con sus otros compañeros que desarrollan ese elemento o que desarrollan esa acción y también incluso con enlaces y componentes externos, no solamente dentro del colegio, sino ese abanico de posibilidades que le permite el acceso o la accesibilidad al Internet. Por tercer punto tenemos la conectividad, súper importante. La conectividad en el desarrollo de las tecnologías digitales es fundamental porque el estudiante va a poder acceder a recursos que le permitan investigar sobre los conceptos nuevos que está desarrollando en el uso de estas tecnologías. Obviamente la creatividad se va a ver impactada de manera significativa porque al tener a la mano todas estas herramientas, el estudiante va a poder desarrollar nuevas habilidades y estas habilidades las va a poder implementar en el desarrollo de su acción de aprendizaje. Y en esa aplicación, el estudiante puede desarrollar su creatividad a la hora de realizar sus entregables o de realizar las actividades que allí se le presenten. Y por último, la versatilidad. Indiscutible que al usar herramientas digitales vamos a ser mucho más versátiles, vamos a poder presentar la información de una manera mucho más dinámica, mucho más ilustrativa, mucho más interesante para que los alumnos se sientan atrapados por la herramienta que nosotros les presentamos y que ellos identifiquen la intención del uso de estos recursos digitales.
En los estudiantes, ¿qué vamos a desarrollar? O digamos, ¿cuál es el impacto más significativo que vamos a lograr allí? Por un lado, y lo hablábamos anteriormente, la creatividad. Súper importante en los estudiantes el desarrollo de la creatividad. Fomentar esa creatividad que a futuro va a hacer que nuestros estudiantes desarrollen procesos investigativos, desarrollen procesos de desarrollos tecnológicos en base a esa creatividad, usando herramientas digitales, usando herramientas de diseño. También se va a promover el trabajo en equipo. No solamente son el uso de las tecnologías para un desarrollo individual, sino la idea o la intención es que el estudiante desarrolle parte de su proceso en un trabajo en equipo o un trabajo con pares. Muy importante dentro del proceso de aprendizaje. Dinamiza la enseñanza, hace que el estudiante adquiera más conocimientos y destrezas en el uso de recursos, no solamente los recursos digitales que encuentra dentro de la institución, sino también poder acceder a otros recursos e información externa, lo cual le va a permitir adquirir un conocimiento mucho más amplio y le va a permitir adquirir más herramientas para poder desarrollar su proceso formativo. Y por último, todos estos recursos que nosotros presentamos ante él van a ser recursos interactivos, que para el estudiante van a ser más significativos, más atractivos y que lo van a interesar mucho más en el desarrollo de su proceso de aprendizaje. Nosotros dentro del proceso de aprendizaje debemos implementar estas herramientas digitales, pero debemos tener un objetivo claro. Digamos que la intencionalidad es súper importante dentro de estos procesos de aprendizaje. Y por eso aquí les traigo una propuesta muy interesante dentro de lo que es el desarrollo de mi asignatura y de mi contexto. La propuesta dentro de mi contexto, que es como docente en matemáticas, es la implementación de la aplicación GeoGebra. Es una aplicación que grafica funciones y me permite esbozar o ilustrar el comportamiento de una función matemática en una gráfica, la cual el estudiante va a poder visualizar en un smartphone, en un tablero interactivo o en un computador, porque es una herramienta muy versátil. Los recursos necesarios para el desarrollo de esta herramienta y su aplicación, como la acabo de nombrar, puede ser un video BIM, puede ser un tablero interactivo, puede ser un smartphone, puede ser un computador. Tiene la gran ventaja de que es múltiple plataforma. Se puede desempeñar o se puede lanzar o desarrollar tanto en Windows como en Android. ¿El objetivo final cuál es? Graficar funciones matemáticas explicando su forma gráfica y su comportamiento. Está orientado básicamente al comportamiento gráfico de las funciones y se va a desarrollar dentro del instituto o el colegio José Antonio Beltrán. Aquí vemos una imagen ilustrativa donde observamos cómo una función la estamos graficando dentro de la aplicación y vemos cómo allí nos presenta el comportamiento de la misma con unos puntos de referencia que están de color azul. Con esto finalizamos nuestra presentación. Agradecemos su atención y esperamos encontrarnos en una próxima ocasión.